Buenos días. Gracias a Amnistía Internacional por permitirnos participar de este espacio. Es un honor estar hoy acá. Hace 5 años Amnistía Internacional lanzaba la campaña Mi cuerpo, mis derechos, My Body, My Rights en inglés, que tenía como fin, entre otros, que se logre debatir el aborto en el Congreso, al menos en Argentina. Hoy esto está sucediendo. El aborto, independientemente de que estemos todos separados, se está debatiendo en las casas, en las calles, en las escuelas, en grupos de amigos. Y este es un momento realmente importante, histórico en nuestra democracia, que desde nuestra institución no podemos más que celebrar y aplaudir. Durante estas jornadas hemos escuchado argumentos académicos, científicos, religiosos, morales, y creemos que el valor agregado de nuestra institución es traer qué es lo que el Derecho Internacional de los Derechos Humanos dice respecto al aborto. En este recinto se le ha dicho decir al Derecho Internacional de los Derechos Humanos cosas que el Derecho Internacional no dice. Despenalizar el aborto no es una concesión hacia las mujeres, es un imperativo de derechos humanos que hace muchos años Argentina viene incumpliendo, muchos años. Distintos organismos internacionales de Naciones Unidas hace varios años vienen insistiendo sobre la obligación de los países de reglamentar los derechos de salud y sexual reproductiva mediante la despenalización del aborto para así garantizar la vida, la salud, la dignidad, la privacidad, la vida sin violencia de mujeres y demás personas con capacidad de gestar. Hasta hoy, ningún organismo internacional de derechos humanos, repito, ninguno, ha reconocido al embrión como objeto de protección absoluta en virtud del derecho a la vida consagrado en los tratados internacionales de derechos humanos. La idea de protección absoluta del embrión tiene sus raíces en creencias morales y religiosas que le otorgan al feto características metafísicas propias de las personas humanas, pero no tiene sustento ni protección en el derecho internacional de los derechos humanos. La discusión sobre cuándo comienza la vida tampoco es algo que el derecho internacional va a responder, básicamente porque no hay consenso en la ciencia y en la teología respecto a esto. El derecho no puede imponer una mirada única, una idea, un pensamiento a todas las personas y mucho menos criminalizar a quienes no consientan esta noción. Los estados pueden, sin embargo, tener un interés legítimo de proteger al embrión, pero esta protección no se logra criminalizando el aborto. En todo caso, lo que se propone es, a partir de la despenalización del aborto, que en una etapa temprana del embarazo, los derechos de la gestante prevalecen al interés del Estado de proteger al embrión. Y a medida que avanza el embarazo, la protección del embrión será mayor. Luego, para determinar la interrupción del embarazo, entrarán en juego otros derechos de la gestante. Tampoco, y en esto no vamos a coincidir con profesores y colegas de esta sala, como se ha dicho aquí, para despenalizar el aborto hace falta reformular la Constitución. La despenalización del aborto no es incompatible con lo establecido en el artículo 75, inciso 23 de la Constitución, ni con la Convención Americana de Derechos Humanos, ni con la Convención de los Derechos del Niño. Jamás el artículo 6 de la Convención de los Derechos del Niño fue usada para proteger la vida antes del nacimiento. Es más, el Comité de los Derechos del Niño ha recomendado que a los países que despenalicen el aborto para garantizar el acceso de las adolescentes y los jóvenes a abortos seguros y en calidad de seguros. Y también respetar el interés superior de las niñas y escucharlas cuando se encuentren en estas situaciones. En los últimos 3 años, Argentina fue interpelada directamente por organismos internacionales de derechos humanos a despenalizar el aborto. Y recientemente, en el marco del examen del periódico Universal, lo han hecho países como Alemania, Suiza y Noruega. Queremos pertenecer a la OCDE. Queremos ser parte de los países del primer mundo, países que tienen despenalizado el aborto desde la década del 60 y que no les preguntan a sus mujeres cuando deciden interrumpir un embarazo. Queremos que se sienten a conversar con un país donde rige un sistema obsoleto, ineficaz, irrazonable y violatorio de derechos humanos. Integrarse al mundo exige un correlato en la forma en que Argentina protege y garantiza los derechos de sus ciudadanas y sus ciudadanos. La retórica debe traducirse en ley y en práctica. En la era del ni una menos y del Me Too, Argentina debe estar a la altura de las circunstancias y debe despenalizar el aborto, dando un mensaje potente a los países de la región y a los países con los que estamos conversando. Tenemos que estar orgullosos de poder estar hoy aquí, por fin tener este debate amplio, participativo, plural, pero sobre todo respetuoso.
Pero esta vez, señoras legisladores y legisladores, deben velar porque los extremos no controlen este debate. Lo que la despenalización del aborto necesita es ser repensada en esta época, con los avances científicos y tecnológicos de este tiempo. Lo que la discusión necesita es empatía y fundamentos serios, no narcisismos y fundamentalismos. Empatía de que no todas las mujeres tenemos las mismas oportunidades, la misma historia y los mismos derechos. Perdón, no, eso sí, y la misma vida. Fundamentos serios que honren nuestra Constitución y los compromisos internacionales asumidos por nuestro país en materia de derechos humanos. Antes de terminar, quiero llamar la atención de ustedes. No sé si lo notaron, pero unos aspectos más destacables de este proceso es el rol que están teniendo los jóvenes y las adolescentes que se han transformado en actores relevantes en este debate, porque saben que lo que está en juego es su presente, su futuro y la capacidad de decidir sobre sus propios cuerpos sin el estigma de la persecución de la ley penal. Por eso sus bolsos, sus carteras se llenaron de pañuelos verdes, porque quieren visibilizar su posición y esa es la manera que tienen de hacerlo. Para concluir, decirles a ustedes, que en su calidad de funcionarios públicos tienen la responsabilidad de votar despojados de sus convicciones personales. Un minuto. Ustedes en lo personal pueden tener las creencias que crean, pero en el ejercicio de sus funciones deben decidir de acuerdo a la Constitución Nacional y los tratados internacionales de derechos humanos. Reducir su voto a su pensamiento personal, religioso y moral es el peor de los sesgos. Esta ley puede cambiar la vida de muchas personas en este país, como aquellos legisladores que votaron la ley del divorcio vincular o la ley de matrimonio igualitario. Esta ley puede hacer una sociedad más justa, más democrática y más igualitaria. Muchas gracias.